Muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Sí, profesor, sí me escucha. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión de nuestra clase del día de hoy. Espero que todos estén bien. Hoy día trabajamos la clase de Historia Universal de la semana 7. ¿No? Estamos desarrollando una clase atrasada, pero creo que ya mañana, ¿no? Como sabemos, mañana vamos a recuperar, así que vamos a empezar. Bien, hoy día trabajamos todo lo relacionado con la época medieval, ¿ya? Hoy ya nos vamos a dedicar a hacer todo lo que es el periodo de la Edad Media. Entonces, la Edad Media. Ustedes saben, la Edad Media empieza el año 476 y termina en 1453. Una época de 10 siglos, un milenio, ¿no? Recuerde usted que aproximadamente estamos hablando de un periodo que dura 1000 años, milenio, ¿no? Que empieza a partir de la caída de Roma, ¿no? La caída de Roma, de Occidente, la caída de Roma de Occidente. Y termina con la famosa toma de Constantinopla. Constantinopla va a ser la capital de lo que fue el Imperio Bizantino, ¿no? La Roma de Oriente. Constantinopla es una ciudad bastante importante para la historia, es una ciudad ubicada estratégicamente, ¿no? Un puente entre lo que viene a ser Europa y el Asia. Fundada por Constantino, ¿no? De ahí viene el nombre Constantinopla. Hoy día esa ciudad se llama Estambul y está en Turquía. ¿Ya? Está en Turquía. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? A ver, primero comentarles, ¿no? De que todo esto empieza cuando cae Roma, ¿no? Acá está Europa y todo lo que ustedes ven en el mapa es el Imperio Romano y ya para ese momento fue dividido en dos. Acá está el color verde, verde claro, es la Roma occidental, la Roma de Occidente, que fue dada al hijo del emperador Teodosio, Honorio. Honorio fue el nombre del hijo, ¿no? El Imperio Romano de Occidente. Y lo que ustedes ven en el otro lado, el color crema, es la Roma de Oriente, que fue dada al otro hijo de Teodosio, Arcadio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La Roma de Occidente, todo lo que está de color verdecito, va a caer en manos de ¿quiénes? De los bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros? Los bárbaros eran grupos humanos que vivían fuera de la frontera del Imperio Romano. Las fronteras se llamaban en esa época limes. De ahí viene la palabra límite, ¿ya? Límite. Los limes eran las fronteras imperiales. Eso fue pregunta de examen a Misión San Marcos.
Ya, las fronteras imperiales, repito, se llamaban limes. Y detrás de esas fronteras vivían pueblos que, según los romanos, eran bárbaros. ¿Sí? Los romanos llamaban bárbaros a aquel individuo, a aquellas personas que vivían fuera de sus fronteras. No habían sido conquistados por el Imperio Romano. No había ningún tipo de interés, ¿ya? No había ningún tipo de interés por conquistar estos pueblos. Según para los romanos, estos pueblos eran atrasados, tenían una cultura totalmente diferente, eran menospreciados por los romanos, ¿sí? La palabra bárbaro significa extranjero. Son extranjeros. Eso significa la palabra bárbaro. Y la palabra no fue creada por Roma, ¿eh? Aunque Roma se le conoce más su atribución, ¿no? O sea, el uso del término se relaciona más con Roma, pero realmente la palabra fue creada por los griegos. Ahora, ¿y estos pueblos qué eran? Estos pueblos eran tribus, ¿ya? Estos pueblos bárbaros eran en su mayoría tribus. Tribus que provenían de la zona de Germania, ¿no? Es decir, provenían de la zona de, del centro de Europa, un poco norte, centro de Europa. Eran tribus germanas. En su mayoría son tribus germanas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón provienen? Provienen primero porque hay un crecimiento demográfico. La población aumenta y la población permite pues que haya necesidades, ¿no? Hay muchas múltiples necesidades. Eso origina en los bárbaros entren. Además, en esa zona hay cambios climáticos, ¿no? Hay cambios climáticos. En el siglo IV proviene del año 300 al año 400, ¿no? Cambios climáticos, ¿no? Que va a generar que las tribus germanas busquen un lugar nuevo para vivir. Y también hay una presión, ¿no? Hay un empuje, ¿no? Ustedes ven esta flecha rojita. Esta flecha rojita es de los hunos. Los hunos, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene esa flecha rojita? Viene de las estepas asiáticas, ¿ya? De las estepas asiáticas. Las estepas asiáticas. Entonces, acá provienen los famosos hunos. Los hunos empujan, ¿no? Es como que los hunos llegan a un lugar, ese lugar viven varias personas, entonces por su agresividad, por su forma de llegada, hace que estas personas que llegan a ser invadidas decidan irse a otro lado, ¿no? Los germanos se salen porque los hunos llegan y los empujan, ¿no? Hay una presión. Bueno, entonces esas son las razones por las cuales los bárbaros ingresan al Imperio Romano. Y al ingresar, su ingreso se puede dar en dos medios, dos formas de ingreso, ¿no? Invasiones pacíficas, ¿no? Acá pacíficamente ellos ingresan, violentamente también ingresan, sea pacífica o violenta. Ya desde el siglo III, ¿no? Del siglo III estamos hablando de la época que culmina, ¿no? El periodo del llamado Alto Imperio, ¿no? Acuérdense que el Imperio Romano se divide en dos: Alto Imperio, Bajo Imperio, Principado, Dominado. Entonces, en el siglo III, los bárbaros ingresan de manera pacífica. Ingresan como si nada estuviera pasando, ¿no? O sea, el ingreso va a ser a, a través de las fronteras, ¿no? Los bárbaros son incorporados como soldados, como trabajadores de campo, como colonos, ¿sí? Como colonos. Los trabajadores de campo se llaman colonos, por si acaso.
colonos porque ellos desarrollan una actividad en el campo a cambio de un pequeño pago. Se llegan incluso a acuerdos. Y luego viene la parte violenta, ¿no? Porque también hay bárbaros que entran violentamente. En el siglo IV, debido al avance de los hunos, ¿sí? Debido al avance de los hunos, obligó a los pueblos, principalmente germanos, a invadir violentamente el imperio, y esto va a lograr verse a través del saqueo, ¿no? Destrucción y pillaje, ¿no? Que el pillaje significa, pues, mercenarios, ¿no? Gente que va a cobrar para evitar ser destruido su casa, su hogar, sus tierras, ¿no? Bueno, y estos nombres que ustedes ven acá, en estas flechas verdes, son, bueno, los grupos de bárbaros que, por ejemplo, acá están los visigodos, están acá los francos, los anglosajones, los ostrogodos, ¿no? Son nombres de estos bárbaros, vándalos, ¿no? Entonces, al ingreso de estos bárbaros van a generar una serie de consecuencias. Primero, la caída de Roma de Occidente, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido vamos a tratar de mostrarles también algunos apuntes, ¿sí? Vamos a hacer algunos apuntes. Acá está nuestra pizarra virtual para poder lograr hacer algunos apuntes. Apuntes que son muy importantes, si no vamos a tener dificultades. A ver, por ejemplo. A ver, primero, como sabemos, el 476 se da la caída de Roma de Occidente. Esta caída de Roma de Occidente se debe a la invasión de los érulos. Estos érulos son bárbaros, ¿ya? Dirigido por Odoacro. Odoacro es el nombre del jefe de los érulos. Y estos érulos son los que se encargan de derrocar, ¿no? Derrocan al último emperador. ¿Quién es el último emperador de Roma de Occidente? Va a ser un personaje llamado Rómulo. Rómulo Augustulo. Entonces, esa es la información que tenemos sobre los bárbaros que provocaron la caída de Roma de Occidente. Bueno, a ver, sigamos. Surgimiento de la lengua romances. Ajá, el surgimiento de la lengua romances. ¿Qué son las lenguas romances? Las lenguas romances son las derivadas del latín, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las lenguas romances, el latín genera el surgimiento de otras lenguas, ¿no? Estas lenguas romances son el italiano, el francés, el portugués, el rumano, castellano, ¿ya? Entonces, esas son las lenguas romances que provienen del latín, ¿no? Y que eso también genera como consecuencia de las invasiones bárbaras. La difusión del cristianismo como culto oficial, ¿no? El cristianismo sobrevive, ¿no? El cristianismo va a mantenerse vigente, ¿no? Inclusive, hoy día estamos viernes 23 de diciembre, ya mañana es 24,
es la víspera de Navidad, que es el 25 de diciembre. Ustedes sabrán que el 25 de diciembre es el día en donde se decidió, ¿no?, por parte de la Iglesia cristiana, establecer que Jesús ha nacido ese día, ¿no? O sea, como sabemos, el día 25 de diciembre es el día que nace Jesús. Pero ¿cómo sabemos que eso se dio realmente? Bueno, en realidad no se sabe si realmente Jesús nació el 25 de diciembre. Ese es un consenso que estableció la Iglesia. Lo que sí sabemos que la Iglesia cristiana, para poder mantenerse vigente, va a buscar eh, captar a los bárbaros. Los bárbaros tenían otro tipo de creencias, ¿no? Los bárbaros eran politeístas, eran panteístas, creían en el sol, creían en el trueno, tenían sus múltiples dioses, tenían una serie de cultos muy diferentes, y entre los dioses más importantes es el dios Sol, es Odín o Botán. Entonces, lo que hace la iglesia es buscar eh, adaptar, adaptar ciertas eh, tradiciones bárbaras y volverlas cristianas. Y eso es Navidad. En Europa, el 25 de diciembre es el día en donde empieza el solsticio de verano, ¿ya? El solsticio de verano. Es decir, cuando hablamos del solsticio de verano, está atribuido el sol. Entonces, el 25 de diciembre decidió la iglesia convertirlo en el día de Navidad para coincidir con las tradiciones bárbaras. Sí, o sea, nosotros, en el fondo, ¿no?, si ustedes son cristianos, católicos, ustedes están en el fondo, estamos, ¿no?, celebrando un día religioso, pero que tiene su origen bárbaro, ¿no? Porque el 25 de diciembre está empezando el solsticio de verano. Entonces, esa es una forma para lograr que el cristianismo se mantenga vigente para estos pueblos. Y otra consecuencia va a ser la ruralización de la economía. ¿Qué cosa es la ruralización? Pues es la conversión de todo lo que viene a ser las actividades ahora económicas en el tema rural. O sea, todo se vuelve tierra, todo se vuelve agricultura, hay una especie de estancamiento en el tema de la moneda, el uso de la moneda ya se vuelve casi innecesario, todo volvemos al trueque. Los bárbaros eran tribus, y al ser tribus, ellos desarrollaron la agricultura, la ganadería. Entonces, todo el territorio de Europa Occidental se vuelve rural. El tema de las ciudades, el comercio, empiezan a pasar a un segundo plano. Y otra cosa que va a provocar esta llegada es la formación de reinos, ¿no? Como ustedes ven acá dice reinos visigodos, reinos vándalos, reinos suevos, reinos francos, burgundios, anglosajones, ¿no? Ostrogodos, ¿no? Entonces, esos reinos se establecen en la zona de Occidente, ¿no? Políticamente, la organización de los nuevos estados eran monarquías, eran reinos. Socialmente era desigual, había una nobleza, campesinos y esclavos. Económicamente, el fundamento va a ser la posesión de la tierra, es decir, el hombre más poderoso es aquel que tiene muchas tierras. Y los principales reinos que se van a formar son los siguientes. Los francos van a establecerse en lo que hoy es Francia. Pero Francia, en esa época, Francia era la Galia francesa. Era la Galia. Antiguamente Francia era llamada Galia. Los visigodos están en España. En España, España era Hispania. Antiguamente era Hispania. Los ostrogodos en Italia. Los anglosajones en Gran Bretaña. Los vándalos en el norte de África. Entonces, ¿qué es franco, visigodo, ostrogodo, anglosajón, vándalos? ¿Qué son? Reinos. Reinos que se establecen por la llegada de los bárbaros. Es una consecuencia política, ¿no? La consecuencia política de las invasiones es que los bárbaros llegan a formar reinos en Europa Occidental, ¿no? En Francia, lo que es la Galia, reino franco.
En Hispania, el reino visigodo. En Italia, el reino ostrogodo. En Gran Bretaña, el reino anglosajón. En Norte de África, el reino vándalo. Bueno, entonces este es el primer tema que tengo que traerles. No sé si hasta acá estamos bien. Me dicen conforme, por favor, si fuera así. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profe. Ok, los demás, todo bien, ¿no? Todo bien, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, entramos. Uy, ¿me ven? ¿Me ven bien o no? ¿O se está... No sé qué pasa acá con mi pantalla. ¿Me están viendo? Suele ver, profesor. Mi pantalla se estaba poniendo mal. Ok, entonces vamos a seguir, ¿ya? Extraño. Ok. A ver. Entramos a lo que viene a ser las etapas medievales, ¿ya? Y vamos a trabajar lo que viene a ser primero, a ver, vamos a poner etapas en la Edad Media. La primera etapa viene a ser la Alta Edad Media, o también llamada la Temprana Edad Media. Esta etapa va desde el siglo V, ¿no? Desde la caída de Roma, 476, hasta el siglo IX. ¿Ok? Entonces, esa es la primera etapa que vamos a analizar. Una etapa caracterizada por la formación, acá, se da la formación de imperios. Y vamos a estudiar 3 imperios, ¿ya? El imperio carolingio, el imperio bizantino y el imperio musulmán o imperio árabe, ¿ya? Esos son los 3 imperios que vamos a estudiar en este momento. Vamos a empezar por el imperio de Carlomagno. El imperio de Carlomagno dura poquito, 800 al año 843, ¿correcto? ¿Qué es el imperio de Carlomagno? A ver, vamos a poner ese concepto en la pizarra. El imperio carolingio es una forma de gobierno centralizada en la figura de Carlomagno, con el apoyo de la iglesia cristiana. ¿Ok? El imperio de Carlomagno es el imperio resultado de una especie de alianza, una alianza, es una alianza entre el famoso reino franco, que eran los bárbaros, y la iglesia, ¿no? Su capital estuvo en la ciudad de Aquisgrán. ¿Dónde está Aquisgrán? En Alemania. Está ubicada actualmente en Alemania. Bueno, características. Uno de estos aliados, que es el reino franco, obviamente, donde va a aparecer Carlomagno, tuvo 2 dinastías. La primera fue Merovingia. ¿De ahí dónde viene la palabra Merovingia? De Meroveo. Es el fundador de este reino. Meroveo es el primer rey de los francos. Es como Manco Cápac. Y luego la dinastía carolingia. Carolingia, ¿de dónde proviene? De Carlos Martel. Carlos Martel, que será el abuelo de Carlomagno. Carlomagno es hijo de Pipino el Breve.
No sé si ustedes han escuchado alguna vez Pipín el Breve. Carlomagno logra asumir primero como rey y después como emperador. Y como rey, su interés junto con la iglesia es restablecer todo lo que fue antiguamente el Imperio Romano de Occidente. Su gobierno, como dice acá, representó el primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Inclusive cuando Carlomagno fue coronado como emperador el año 800, lo coronan como emperador de Roma de Occidente. Tuvo exitosas campañas militares porque para poder recuperar esos territorios de la antigua Roma de Occidente tuvo que enfrentarse, tuvo que pelearse, tuvo que enfrentarse con otros bárbaros. Se enfrenta contra suevos, contra lombardos, por ejemplo, ¿no? Hay enfrentamientos ávaros. Se enfrenta con otros bárbaros para poder quitarle sus territorios. Y de esa manera promover la unidad a través del apoyo de la iglesia. Carlomagno, como ustedes ven acá en esta imagen, va a ser coronado, perdón, por el Papa León III, en la Basílica de San Pedro, un día de Navidad, 25 de diciembre, pero el año 800, ¿no? Entonces, esta imagen es importante porque, como ustedes notan, acá Carlomagno está arrodillado, ¿no? Arrodillado, con las manos juntas, aceptando ser coronado por el Papa León III. Entonces, el Papa está de pie. Al estar de pie el Papa y al estar arrodillado, inclinado, Carlomagno, esto es muy importante porque esto va a representar que el poder religioso, el poder del Papa, está arriba, está por encima del poder de Carlomagno, del poder político. Bueno, el imperio. El imperio llegaba no tener todo el territorio, pues, de lo que viene a ser Roma de Occidente, ¿no? No, el imperio de Carlomagno tenía los países de Alemania, Italia, Francia, evidentemente, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, ¿no? Luxemburgo. Y un pedazo de Croacia, ¿no? O sea, toda esa parte era el imperio de Carlomagno. Era un imperio centralizado, burocratizado, había muchos funcionarios y semidivino. El emperador era la suprema autoridad civil como eclesiástica. Aquisgrán se convirtió en el principal sede del poder político. Y acá, por ejemplo, vemos cómo esta es una imagen que representa la construcción del palacio de Aquisgrán, ¿no? Acá está la gente que está construyendo el palacio de Aquisgrán, que es la capital del imperio. Y ahí se ve a Carlomagno que está supervisando la construcción del palacio. Ahora, para poder tener el control de todo este territorio, conseguido por guerra, por enfrentamientos, se va a dividir en lo siguiente, ¿no? La división va a ser así. Se divide el territorio del imperio en ducados, en condados y en marcas. Los condados son dirigidos por el conde. El ducado, dirigido por el duque. Y las marcas, dirigido por el marqués. El marqués, ¿no? El condado, dirigido por el conde, es la provincia. El ducado es el conjunto de provincias, dirigido por el duque. Y la marca es la provincia fronteriza, que está militarizada porque al otro lado están los enemigos. Ahora, todos estos funcionarios, el duque, el conde, el marqués, eran vigilados, supervisados. ¿Por quién? Por el Misi Dominici. Misi Dominici.
Eran dos, uno civil y otro religioso. Ellos supervisaban el cumplimiento de las leyes. Las leyes se llaman capitulares, ¿ya? Las leyes se llaman capitulares. Y lo que tenían que hacer los Minci Dominici es que todo esto se lo cumple al pie de la letra. Culturalmente. Bueno, miren, el problema de estos francos es que eran gente analfabeta, no sabían leer ni escribir. Carlomagno aprendió muy tarde, ¿no? Cuando ya era una persona bastante adulta, a leer y escribir. No llegó realmente a aprender a escribir porque lo único que podía hacer es su firma, ya que su mano estaba bastante tullida por tanta pelea que había hecho, ¿no? Y por haber cargado su espada de hierro. Entonces, el imperio de Carlomagno necesitaba formar a futuros funcionarios, pero no había pues gente preparada para hacer eso, porque todos eran analfabetos. Entonces, ¿qué ocurre? Se traen personas extranjeras, se traen intelectuales de otros lados. Por ejemplo, acá tenemos al Cuino de York, un intelectual que proviene de Inglaterra y que trabaja dentro del imperio de Carlomagno. Y se van a formar escuelas. Las escuelas viene del término de escola, ¿no? En latín, escola, y de ahí viene la ideología que se llama escolástica. Las escuelas que habían son las siguientes. Tenemos acá las palatinas, las escuelas palatinas que formaban los funcionarios salidos de la nobleza, ¿no? ¿Sí? Es decir, en las escuelas palatinas salían los duques, los marqueses, los condes. También habían escuelas monacales. Las escuelas monacales formaban a los religiosos, ¿sí? A los religiosos. Ahora, en estas escuelas palatinas y monacales, habían cursos que se enseñaban, eran las artes liberales, que eran 7 cursitos, 7 cursos, divididos en un bloque de 3 cursos, el trivium, y otro grupo de 4 cursos que se llama el quadrivium. Y también estaban las escuelas parroquiales, donde se educaba al pueblo, pero el pueblo era educado bajo el tema religioso, ¿no? A rezar, a cantar, ¿no? El tema cristiano, ¿no? Ujú. Bueno, esas son las escuelas, lo muy importante que hay en el imperio de Carlomagno. Bueno, ¿cómo se desintegra, no? La desintegración viene después del gobierno del propio Carlomagno. El propio Carlomagno asume su hijo, Luis el Piadoso, y Luis el Piadoso se enfrenta con sus hijos. Hay guerras civiles. Estas guerras civiles generan que al final el imperio de Carlomagno se divida en 3. Esta división se concreta en el famoso Tratado de ¿qué? De Verdún, año 843. Y se divide en 3 territorios. Francia, para Carlos, el Calvo. Lotaringia, que es el norte de Italia, con Lotario. Y Alemania, con Luis el Germánico. Bueno, entonces, este Tratado de Verdún fue lo que generó la división del Imperio de Carlomagno, ¿sí? Y de ahí, en ese mapa, también hay que ver las marcas. Como dije, las marcas eran importantes porque eran militarizadas y estaban en las fronteras. Acá está la marca hispánica, que defendía al territorio del Imperio de Carlomagno contra los musulmanes, la marca bretona, la marca sajona, la marca ávara, la marca lombarda, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias genera? El debilitamiento del poder central. El poder central se debilita, o sea, descentralización. Ascenso de los señores locales. Los señores locales empiezan a asumir más autoridad. O sea, a los antiguos condes, duques, marqueses van a tener autonomía y se convierten posteriormente en señores feudales. Y también la caída del Imperio de Carlomagno del siglo IX facilita el ingreso de nuevas invasiones. Sí, hay una segunda ola de invasiones bárbaras. La primera ola es la que hemos estudiado hace un rato. Acá el siglo IX, ¿no? En el siglo IX ingresan
otros pueblos, los normandos, que son los vikingos. Ustedes de repente escucharon una vez gente como Eric el Rojo, vikingos, los magiares, los sarracenos. Entonces tenemos ahí a otros grupos de bárbaros, ¿no?, que ingresan. Y eso se genera pues una especie de sensación de inseguridad, la segunda ola de invasiones bárbaras en el siglo IX. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos el imperio de Carlomagno. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Hay varios temitas. Esta clase es bastante pesada porque hay varias información, ¿ya? Por eso que es importante darla poco a poco. Estamos entrando en varios temas y hemos hecho 2 hasta el día de hoy, hasta este momento, que son las invasiones bárbaras, el imperio de Carlomagno. No sé si hubiera preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? No hay ninguna duda, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, sigamos. El imperio bizantino. ¿Qué es el imperio bizantino? Pues la Roma de Oriente. Y si hemos hablado de que la Edad Media dura 10 siglos, si hemos hablado que dura un milenio, pues en realidad todo el periodo medieval va a lograr pues tener como imperio existente todos esos 10 siglos, todos esos 1000 años, el imperio bizantino. Como sabemos, la Edad Media termina con la caída de Roma de Oriente, con la toma de Constantinopla, y es la capital de Bizancio. Origen. Como sabemos, Teodosio divide el imperio en 2. Esta división se da el año 395. Y Teodosio divide el imperio entre sus 2 hijos. Como dije, Arcadio es el primer emperador bizantino, el emperador de Roma de Oriente, y Honorio es el emperador de Roma de Occidente. Bueno, ¿cuáles son las características del imperio bizantino? Este imperio bizantino que dura 10 siglos. Miren, el emperador de Bizancio no tiene ya el nombre de emperador, es el Basilius, ¿sí? Basilius es el nombre del emperador de Bizancio. Pero este emperador, como Justiniano es el más conocido emperador del Imperio Bizantino, va a ser una figura bastante peculiar, porque el emperador de Bizancio, el Basilius, controla el poder civil como el poder religioso, ¿sí? Y el más importante va a ser Justiniano. Entonces, la figura de Justiniano es una figura bastante especial por ser un emperador que tiene un poder tanto religioso y el poder civil representado en su persona, ¿correcto? Entonces, ahí hay un término que se utiliza para lograr identificar ese tipo de poder, un poder que se concentra en esa figura del emperador, tanto el poder político, el poder civil y el poder religioso. Ese término es un concepto bastante novedoso, bastante peculiar. De repente usted jamás ha escuchado esa palabra. Se llama el césaropapismo. El césaropapismo, ¿correcto? Entonces, el césaropapismo es la figura de esa persona en donde se concentran estos poderes, tanto el poder civil como el poder religioso, ¿ya? Otra característica es el tema de la cristiandad. La iglesia de Bizancio, esto vamos a poner en el borrador, ¿correcto? Acá en estos apuntes, en Imperio Bizantino, ¿no? Se mantiene
la cristiandad, ¿no? La religión cristiana. Cristiana. Ujú. Y esto, por ejemplo, esto se expresa con la construcción de la iglesia de Santa Sofía. ¿Mm? Santa Sofía. Pero en el siglo XI, existe un conflicto, una pugna con el papado de Roma. Sí, como ustedes saben, Roma va a ser la capital de la cristiandad, ¿no? En Roma está en la casa del Papa. Entonces, como Roma era Occidente, está en Occidente, lo que fue antiguamente el Imperio Romano de Occidente, Bizancio también es cristiano, entonces hay un conflicto sobre el tema económico, el tema de los impuestos, entonces en este conflicto se produce un cisma. Esto origina un cisma. ¿Qué es cisma? Cisma significa rompimiento, ¿ya? Ruptura. Este cisma va a ser llamado como el cisma de Oriente. O también le llaman algunos el cisma griego, dando como origen, nace una iglesia. La cristiandad se divide en dos. Nace la iglesia cristiana ortodoxa. Ortodoxa, ¿ya? Muy bien. Entonces, el nombre del papa en Bizancio ya no es papa, es patriarca. Se usa la palabra patriarca para llamar al jefe de iglesia. Va a ser la máxima autoridad de la iglesia cristiana ortodoxa. Se separa de la iglesia católica del Cisma de Oriente en el año 1054. Y hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no?, esa división entre la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana romana o la iglesia católica, como se llama hoy día. Otra característica es el sincretismo de elementos griegos. Por ejemplo, el idioma que se habla en Bizancio es el griego, romanos, ¿sí? Orientales, cristianos, o sea, hay una fusión de varios elementos culturales, una fusión de tradiciones griegas, tradiciones romanas, tradiciones orientales, del Asia y cristianas. Economía. A diferencia del otro lado de Europa, en Occidente, económicamente Bizancio se destaca mucho por su comercio, por su gran comercio, por su gran comercio internacional y por la ubicación estratégica de Constantinopla. Como ustedes ven acá, acá está Constantinopla, este puntito está en lo que viene a ser Europa, y Constantinopla va a unir dos lugares, el Asia Menor y evidentemente Europa. Un puente, ¿no? Un puente estratégico, un puente dedicado mucho al tema del comercio. Y en la producción tuvo un gran rendimiento agrícola. Y dentro de los emperadores más importantes que existieron está el emperador Justiniano. Justiniano logra la máxima expansión territorial del imperio. Acá podemos ver que Justiniano conquista a los ostrogodos, conquista a los vándalos, llega hasta el sur de España, conquista varios territorios, pero luego se va a perder. Además, ordena la construcción de la Basílica de Santa Sofía. Ya le comenté, la iglesia de Santa Sofía tiene esta estructura, una cúpula central, tiene estas torres se llaman minaretes y también tiene semicúpulas, ¿sí? Los minaretes dice que fueron, es decir, las columnas fueron agregados posteriormente por los turcos. Además, mandó a recopilar y simplificar la legislación romana
en esta obra monumental que se llama el Corpus Juris Civilis. Además del tema del Corpus Juris Civilis, también está el Código de Justiniano. Código de Justiniano, que son las leyes que se establecen en el imperio. O sea, el derecho es una cosa fundamental que se mantiene vigente en la época del Imperio Bizantino. Y bueno, y acá tenemos la estructura social, ¿no? Empezando por el emperador llamado Basilius, por el patriarca de Constantinopla, que es el jefe de la iglesia cristiana ortodoxa, por el alto clero y la alta nobleza. En el sector intermedio están los artesanos, los comerciantes, los soldados, los campesinos libres, y abajo están los siervos y los esclavos. Bueno, el Imperio Bizantino va a ser cercenado, carcomido por las invasiones de pueblos, por búlgaros, por persas, por árabes, y finalmente Constantinopla, la capital, va a ser capturada por los turcos otomanos en 1453. Esta toma va a ser dirigida por Mehmed o Mohamed II, Mehmed II o Mohamed II, ¿ya? Y una cosa que también sobresale mucho en el arte bizantino es la elaboración de mosaicos polícromos que se observan dentro de la iglesia de Santa Sofía, en las paredes internas de la iglesia de Santa Sofía. Bueno, entonces ahí tenemos al Imperio Bizantino y ahora pasemos al siguiente imperio, el Imperio Musulmán. Bueno, el Imperio Musulmán se desarrolla entre el siglo VII y el siglo XIII. Los musulmanes son árabes, ¿ya? O sea, el origen del Imperio Musulmán es a partir de los árabes. Los árabes viven en esta zona, Esta zona es la península arábiga, ¿no? La península arábiga. Acá está el Yemen, el Éjaz. Acá se va a encontrar dos antiguas ciudades muy famosas, la Meca y la ciudad de Medina, antiguamente Yatrib. El Imperio Árabe se forma en la región central y sur de la península arábiga. Los árabes se dedicaban mucho al comercio, en caravanas. Ellos tenían diversas tradiciones religiosas, eran politeístas, eran animistas. Dentro de las cosas que los árabes desarrollaban como parte de su religión es el culto o la veneración hacia un lugar que está en la Meca. Este cuarto que ustedes ven se llama la Kaaba. La Kaaba, ¿no? La Kaaba es un recinto en donde está dentro de ese recinto hay una piedra negra. Esa piedra negra era piedra blanca, pero se vuelve negra por los pecados de las personas. Fue lanzada por el arcángel Gabriel, ¿no? Dentro de la tradición cristiana hay que decir que existen ángeles y existen jefes de esos ángeles, que se llaman los arcángeles. Los arcángeles van a tener cierta cercanía a Dios, y entre los arcángeles más conocidos es el arcángel Gabriel. Acuérdense que el arcángel Gabriel es el que le dice a María, que está embarazada del Espíritu Santo, ¿no? Acuérdense de eso. Y el arcángel Gabriel es el que va a darle a Mahoma el mensaje de Alá, de Dios. Mahoma es la persona que va a lograr crear el Islam, que es la religión, ¿no? El Islam. Mahoma va a ser una persona considerada como el último profeta. El último profeta que Dios, a través del arcángel Gabriel, recibe el mensaje para buscar la sumisión de la gente a la voluntad de Dios, de Alá.
porque ya llegaba el fin del mundo. El apocalipsis ya estaba muy cerca. Entonces, Mahoma es el que va a predicar mensaje de Alá y busca que todos los árabes estén sumisos a la voluntad de Dios. Entonces, Mahoma es el que crea la religión islámica o la religión musulmana, que proviene de diversas influencias que Mahoma logra pues sintetizar: cristianas, judías, la propia tradición árabe, ¿no? Por ejemplo, de la piedra negra, y también de la religión persa. Pero no va a ser tan sencillo, ¿no?, establecer esta religión monoteísta en el lugar, porque como ustedes saben, los árabes tenían muchos dioses, veneraban a muchas cosas, ¿sí? Tenían muchos ídolos. Entonces no va a ser tan fácil que Mahoma imponga su religión en la Meca. La Meca era el lugar sagrado, el centro político, el centro comercial. Todas las caravanas salían a hacer sus negocios y luego volvían, y todas se concentraban en la Meca. Ahí ellos veían cuánto ganaban, de paso estaban ahí orando, tomaban acuerdos. La Meca era una ciudad muy importante. O sea, cuando Mahoma quiere imponer su religión, no va a ser aceptado al inicio, ¿no? Entonces eso genera que el año 622 Mahoma salga de la Meca porque lo quieren matar. Huye a Yatrib. Yatrib se convierte en Medina. Medina es la casa del profeta, ¿sí? Medina es la casa del profeta, y se da inicio al calendario islámico. ¿Qué es eso? Es el día 1, el año 1, el día 1, en donde empieza a contarse, ¿no?, las fechas para los musulmanes. O sea, el año 1 empieza con la Égira, con el año 622. A ver, políticamente, cuando Mahoma, él muere, bueno, aunque ustedes deben saber que según la religión, Mahoma no murió, sino Mahoma ascendió a los cielos, ¿ya? Como Jesús, pero para los árabes Jesús no es el, el Hijo de Dios, ¿no?, el enviado, ¿no? Jesús es un profeta más, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, ¿no? Entonces, Moisés no es el hijo de Dios, por ese caso, ¿ya? Bueno, cuando Mahoma muere, cuando para los árabes subió a los cielos, en 632, Mahoma deja ya todo ordenadito, ¿no? Él dice: los que me van a continuar dirigiendo, ¿no?, son los califas. El califa es el jefe político y religioso. Los califas. Entonces, los califas son los que van a continuar el legado de Mahoma. El califa tiene un visir. El visir es un primer ministro. Y también, cuando ya los árabes empiezan a tener un crecimiento espectacular, van a haber provincias, como el caso del Imperio de Carlomagno. Estas provincias tendrán su autoridad, ¿no?, marqués, duque, conde, pero ahí en los árabes se llama el Vali. El Vali. Una cosa más, acá aparece Mahoma, alrededor de su figura representada, aparece fuego ardiendo, llamas, ¿no? Esto es algo muy importante, porque para darle ese realce, para darle esa importancia, siempre Mahoma está representado alrededor de su cuerpo, llamas ardiendo. Pero también una cosa, por respeto, no se le va a retratar. O sea, no hay una imagen del rostro de Mahoma, por eso el rostro de Mahoma está ahí tapado con color blanco, ¿correcto? Bueno, entonces así se debe representar dentro del mundo árabe a Mahoma en las imágenes que ustedes ven. Bueno, Mahoma asciende a los cielos, y ¿qué es lo que va a suceder?
se va a establecer los califatos. El califato ortodoxo, que va del año 632 al 661, la capital va a ser Medina, se inicia la expansión, conquistan Jerusalén, Palestina, ¿no? Egipto. Después está el califato Omeya, 661, 750, donde la capital ahora es Damasco, que está en Siria, y donde se da la máxima expansión territorial. Ahí los árabes llegan a dominar todo el norte de África, el Magreb, toman el control de Europa, parte de Europa, no todo, la península ibérica, 711, conquistan Hispania, y luego viene el califato abásida, que es el que dura más, 750 a 1258, la capital es Bagdad, capital de Irak, se da esplendor cultural, y luego ya el califato, el imperio, se divide en otros califatos independientes. Organización económica. Gracias a la religión, se cohesiona a los árabes, y los árabes van a dominar continente africano, continente asiático y parte de Europa, a través del comercio. Comercio tanto marítimo como terrestre, a través de las caravanas, complementando con la agricultura, ¿no? La agricultura es una actividad que se desarrolla también en los árabes. Religión. La religión, como sabemos, es el Islam. ¿Y qué significa Islam? Sumisión a Dios. Sumisión a Dios. ¿Quién es el Dios? Alá. Alá es el Dios. ¿Correcto? Alá es el famoso Dios. El templo se llama la mezquita. El templo se llama la mezquita. Es el lugar de culto y oración. Y acá está la mezquita de Jerusalén, la llamada cúpula de la roca. Acá está la cúpula, los paneles de mármol, la decoración geométrica con caligrafía llamada cúfica, ¿no? Son las características artísticas o de arquitectura que sobresale en la mezquita. Corán es el libro sagrado. La Biblia para los cristianos. El Corán significa recitación. Es la palabra de Alá revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel. Entonces, todo lo que se redacta del Corán es el mensaje que Mahoma tiene para la sociedad árabe, mensaje transmitida por Alá a través del arcángel Gabriel. Acá hay que reiterar, no es que Dios se le aparezca a Mahoma. Mahoma tiene Dios tiene un interlocutor, que es el arcángel Gabriel. Y luego vienen los 5 pilares. Los 5 pilares en el orden que hay que conocer. Profesión de fe. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Orar 5 veces al día. Cuando sale el sol, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde y cuando el sol se va. Da limosna a los pobres, que después se convierte en un impuesto, el zakat. Ayunar en el mes de Ramadán, 30 días de ayuno. Y peregrinar a la Meca, donde está la famosa Piedra Negra. Manifestaciones culturales. En la literatura, ¿quién no ha escuchado las diversas historias que cuenta Sherezada en las 1001 noches? En la medicina, se dice que los árabes van a hacer operaciones a los ojos, curan cataratas, ¿sí? Destaca mucho el médico Avicena con el canon de la medicina. En filosofía, destaca Averroes con los comentarios a Aristóteles. Los árabes son creadores del álgebra. En el álgebra aparece al-Juarazmi, ¿no? El compendio de cálculo. En la arquitectura hacen mezquitas, hacen los alcázares, que son fuertes militares. Y no se olviden que también los árabes desarrollan mucho lo que viene a ser alquimia. ¿Qué es la alquimia? Lo que da origen a la química, ¿no? Ellos estaban buscando la famosa piedra filosofal,
¿no? La piedra filosofal, tipo Harry Potter. En este caso, la piedra filosofal viene a ser una piedra que convierte todo en oro, ¿ya? Por si acaso. Ujú. Por si acaso. Bueno, acá está el territorio árabe, cómo se expandieron, ¿no? Cuando Mahoma muere, el Islam se reduce al color naranja. Y acá hay que decir que también hay un principio que se llama la Guerra Santa. La Guerra Santa se llama el Jihad. El Jihad. Después, el color amarillo es el califato ortodoxo, conquistando Egipto, Palestina, lo que viene a ser Irak. Y luego vienen los omeyas que alcanzan la máxima expansión, conquistando parte de la India, conquistando España, conquistando el Magreb en el norte de África. ¿Correcto? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el Imperio Musulmán. Hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Me dicen, si no, todo conforme. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ok, perfecto, todo bien. Sigamos entonces. Bueno, después de la época de la Alta Edad Media, vamos a entrar a la segunda etapa. La segunda etapa viene a ser el medioevo, o lo que se conoce como la plena Edad Media. El siglo IX hasta el siglo XIII, ¿ah? ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Se desarrolla el sistema feudal. Aparecen las universidades también. Y se da el desarrollo de una corriente filosófica, la filosofía escolástica. ¿Mm? Escolástica. Entonces, vamos a ver eso, especialmente el sistema feudal. Vamos. El feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es el sistema económico, político, social, sustentado en dos grandes pilares. Acá se va a producir el gran poder sobre las tierras, o sea, todo gira en torno a la tierra. Toda la posición y el usufructo gira en torno a la tierra. Y también se dan las relaciones de dependencia personal, que es el vasallaje y la servidumbre, ¿no? Vasallaje y servidumbre. ¿Cómo así surge este sistema feudal? Porque se integra el imperio de Carlomagno, porque empieza a invadir otra vez bárbaros en el siglo IX, se debilita el poder centralista, el poder monárquico. Ahora lo que va a ocurrir es que hay una fragmentación territorial, originando un término muy importante, que es la poliarquía. Poliarquía. ¿Qué es la poliarquía? Es el poder de varios señores feudales. La poliarquía. Hay un predominio de la vida rural sobre la urbana. Económicamente, todo gira en torno a la autarquía. La autarquía. ¿Qué es la autarquía? La autosuficiencia. La autarquía es el autoabastecimiento. Todo esto se autoabastece, ¿no? Hay un autoabastecimiento.
hay un predominio de las actividades agropecuarias. Todo lo agropecuario se desarrolla. Se reduce la circulación monetaria, se reducen las actividades comerciales. Y en esa época, pues, habrá 4 elementos fundamentales. Lo que viene a ser el señor feudal, ustedes saben, el vasallo, y el siervo, y lo que es el feudo. Sí, 4 elementos. Señor feudal, vasallo, siervo, feudo. Y bueno, y entre las actividades que se realizaban, habían torneos. Habían torneos de caballería. Los torneos fueron competiciones de caballería entre los señores feudales, con motivo de algún evento trascendental, como el nombramiento de un rey o de su cumpleaños, ¿no? O sea, había unos torneos que competían los nobles feudales. Bueno, dentro del orden feudal existía 3 sectores. 3 sectores. Estos 3 sectores son los siguientes. Son sectores totalmente divididos. No había ningún tipo de vínculos entre ellos. A eso se llama estamento, ¿ya, chicos? Sociedad estamental. La sociedad estamental. Tenemos a los nobles. Los nobles se llaman bellatores. ¿Cuál es su actividad? La guerra. Los oratores, el clero. ¿Cuál es su principal actividad? Pues el control ideológico hacia la población. Y los laboratores es el campesinado. Siervos o semilibres y colonos o campesinos libres trabajando el campo. 3 sectores. Bellatores, oradores, laboratores. Bellatores, oradores, laboratores. Y bueno, dentro del desarrollo feudal, el señor feudal lo que hace es buscar trabajadores para sus tierras, y lo que va a hacer el señor feudal es entregarle a cambio, por el trabajo que ellos realizan, una parte de su posición de tierra. Esa parte es solamente un préstamo, se llama manso. El manso es la tierra que se le da al campesino para que él pueda trabajar esa tierra y con lo que se produce en esa tierra se mantenga él y su familia. Esa es la manera de cómo se paga. Y de paso, pues les va a proteger, el señor feudal le protege ante situaciones de peligro, ¿no? ¿Qué situación de peligro? Pues las invasiones bárbaras, la segunda ola de invasiones bárbaras. Entonces el señor feudal le entrega la protección y le entrega las tierras para que el campesino subsista con su familia, y esa tierra se llama manso. Los siervos están adscritos al feudo, ¿no? Es decir, los siervos pasan ahora a ser parte de la propiedad del señor feudal, por eso se dice están adscritos. Adscrito es el término vinculado a algo. Están sometidos al pago de contribuciones. Por ejemplo, cuando los siervos le dan la producción a su señor feudal, eso se llama renta. También están comprometidos algunas obligaciones. ¿Qué obligación tienen? Por ejemplo, una de las cosas que ellos van a trabajar los siervos es la corvea. Aparte de la renta, también está la corvea. ¿Qué es la corvea? La corvea es el trabajo en las tierras de uso exclusivo del señor feudal. El señor feudal tiene tierras para el uso exclusivo de él, que se llama la reserva. La reserva. Entonces, todo trabajo que se da en la reserva señorial se llama corvea. ¿Qué es el feudo? El feudo es la gran propiedad territorial o beneficio de un señor feudal. Está dividido en mansos, que son las tierras que se le da a los siervos, y las reservas, que son las tierras de él, de uso exclusivo de él. Y aparte, habrá una relación muy estrecha
entre nobles. Un señor feudal que es bastante poderoso y un noble que es menor que el poder del señor feudal, establece una especie de relación, una alianza, un pacto. Ese pacto se llama el vasallaje. Y el pacto se va a realizar en las ceremonias. Y las ceremonias se dividen en dos: la investidura y el homenaje. El señor, que es el noble que posee el feudo, le entrega al vasallo, al futuro vasallo, un pedazo de tierra, ¿no? Pedazo del feudo. Y también le brinda protección, ¿no? A esa ceremonia le llaman investidura. Le brinda protección y hace entrega del beneficio del feudo. El vasallo es un noble libre vinculado a un señor más poderoso, y cuando el vasallo llega a aceptar la entrega de ese feudo, le brinda homenaje, que es un juramento de fidelidad, y brinda ayuda militar, económica y consejos políticos. ¿Sí? Por ejemplo, la ceremonia, acá podemos ver parte de ella, que es el homenaje, donde tenemos un beso, o como le decían antiguamente, el ósculo. Cuando alguien te dice, dame un ósculo, dame un beso. El homenaje con ósculo. Ahí vemos que este noble, que es vasallo, le está dando un beso en la boca, inclusive, al señor feudal, y le está cogiendo las manos. Esa es parte de la ceremonia, parte del juramento, parte de la fidelidad. No se olviden, ¿no? Dos partes, ¿no? Investidura y homenaje. ¿Ok? Bueno, entonces el desarrollo feudal va a ser tan poderoso, que ya hay elementos nuevos que se incorporan, como el uso del caballo, como elemento de tracción. Empieza a haber también el uso del molino de viento, el molino de agua. O sea, hay innovaciones, ¿no? La rotación trianual, hay varias innovaciones. Hay todo un gran desarrollo del campo. Entonces, ese desarrollo del campo obliga a que otras cosas también, que vamos a observar, que van a empezar a renacer las ciudades, los famosos burgos, y de ahí va a dar origen a la naciente burguesía. ¿Qué son los burgos? ¿Qué es el renacimiento urbano? Es el proceso de reactivación del comercio y también ese resurgimiento de las ciudades, apoyado por sus marcos rurales en Europa Occidental. O sea, toda la actividad rural es tan impresionante, tan fuerte, tan abundante, que jala a otras actividades. Artesanías, comercio. ¿Por qué ocurre esto? Por la expansión agrícola, con innovación tecnológica, como la rotación trienal, ¿no? Es decir, divido el campo al año, 12 meses, bloque de 4 meses, ¿sí? Tres bloques. Y en cada 4 meses cultivo un producto diferente, ¿sí? Otra cosa que también genera es el crecimiento demográfico y la burguesía, surgimiento de las ciudades, de los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios son las asociaciones de artesanos por especialidad: zapateros, panaderos, ceramistas, orfebres. Universidades, las bancas. En cuanto a la universidad más antigua del mundo va a aparecer en el siglo XI, ¿ah? Siglo XI, exactamente el año 1088. Es la Universidad de Bolonia. De Bolonia, ¿correcto? Está en Italia. Está en Italia. Bueno, aparecen las universidades. Y también habrá
muchas actividades comerciales, muchas rutas comerciales, y habrán ciudades que controlan las rutas comerciales. Y estas ciudades que controlan rutas comerciales se llaman las ligas. Las ligas son asociaciones, uniones de ciudades que dominan rutas comerciales. Por ejemplo, está la Liga Italiana, o también llamada Liga Lombarda, que controla las rutas hacia el oriente, la ruta de la seda, la ruta de las especies o especias, y la Hansa Teutónica, la Liga Hanseática o la Hansa Teutónica, que son ciudades alemanas que dominan el comercio del Mar del Norte, ¿ya? Bueno, ahora otra cosa es que durante ese periodo de esplendor medieval, de auge feudal, también una institución se convierte en la más poderosa, que es la iglesia. La iglesia se convierte en la gran señora feudal de feudales. Y la iglesia va a impulsar las famosas cruzadas. ¿Por qué le llaman cruzadas? Porque los caballeros feudales iban con su armadura, y en la armadura pues había pues en su pecho, una cruz. De ahí viene el nombre, ¿no? Cruzadas, de cruzados. Son campañas militares, ¿no?, que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. Los musulmanes habían ocupado Jerusalén, habían ocupado la Tierra Santa, pero estos musulmanes que estamos hablando ya no son los árabes, son los turcos. Son los turcos, por si acaso, ¿ya? No son árabes, son turcos. Son 8 cruzadas en total. Son 8 en total. 8. 8 como el bizcocho. ¿Correcto? Y bueno, la idea de las cruzadas es buscar recuperar la famosa Tierra Santa, Jerusalén. Jerusalén. Tomada por los turcos selyúcidas, ¿no? El año 1076 se va a controlar Jerusalén. ¿Sí? Y bueno, las cruzadas tenían un interés, como dije, de recuperar el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro se encuentra pues en esta zona de Tierra Santa, Jerusalén, y entonces ahí la iglesia dice, no, hay que recuperarlo. Dios lo quiere. Vamos a impulsarlo. Y esto se inicia a partir de la convocatoria por el Papa Urbano II, Urbano II, en el Concilio de Clermont, 1095. ¿Por qué se originan las cruzadas? Porque la iglesia quiere tener más tierras. La expansión del sistema feudal. El deseo de la iglesia por recuperar prestigio y reunificar el clero. Quiere volver a tener prestigio. Los musulmanes le están quitando fieles. Los intereses de los señores feudales. También hay un interés del poder feudal por obtener tierras en el cercano oriente. La presión demográfica europea. Hay crecimiento poblacional. Necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Todo eso origina las cruzadas. Las cruzadas, ¿correcto? Sí. Bueno, las cruzadas, como dije, son 8 en total, ¿ya? 8. Las 4 primeras se llaman las cruzadas mayores, y las 4, las siguientes, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta cruzada son las cruzadas mayores, y la quinta, la sexta, la séptima y la octava son las cruzadas menores. ¿Sí? Las más conocidas son las 4 primeras. La primera, por ejemplo, que se desarrolla entre el año 1096, como ustedes ven acá, a 1099, se divide en 2 etapas. Una etapa popular, encabezada por Pedro el Ermitaño, ¿correcto? Y luego viene la etapa señorial. La etapa popular fue una carnicería completa.
Ahí fue una matanza completa. Y la etapa señorial es la etapa de los nobles feudales. Esa es la única que tiene éxito. Llegan los nobles a recuperar Jerusalén y estos nobles van a dividirse, ¿no? El territorio obtenido, recuperado, y fundan pequeños reinos. Pequeños reinos. Y entre ellos hay conflictos. Hay conflictos entre los nobles por las nuevas tierras. Por las nuevas tierras. Esos conflictos hacen que durante la Segunda Cruzada los turcos recuperen y vuelvan a tener control de Jerusalén. Por eso que en la Tercera Cruzada, que se llama la Cruzada de los Reyes, ¿por qué? Porque participan 3 reyes, o también llamados 3 emperadores, que son Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe Augusto, ¿sí? El último que llega al lugar es Ricardo Corazón de León, firma un pacto, el pacto de Siria, con el sultán Saladino. Saladino es un personaje clave, ¿no? Saladino es el que representa a los turcos, a los musulmanes. Los musulmanes representados por Saladino. El pacto era que la zona de Tierra Santa se convertiría en un centro de peregrinación, pero eso no se quiere, o sea, no se quiere que Jerusalén se convierta en un centro de peregrinación, sino que se quiere que se convierta pues en una zona controlada completamente por la iglesia y por los nobles. Bueno, la Guerra Santa que Saladino declaró los cruzados en Palestina culminó con la conquista de Jerusalén en 1187. Su pugna con Ricardo Corazón de León le ganó fama de gran general y monarca compasivo y tolerante. Bueno, todas las cruzadas son un fracaso, salvo la primera en su etapa señorial. ¿Qué consecuencias genera las cruzadas? ¿Sí? Se reactiva el comercio. Hay una reactivación del comercio. ¿Sí? Se vuelve el comercio a tener una reactivación. Europa se vuelve a encontrar con el Asia. Como dije, nace la ruta de la seda, la ruta de las especies o especias, un contacto cultural entre Oriente y Occidente, se debilita el poder feudal y se fortalece el poder monárquico, y las diferencias entre Roma y Bizancio impidieron su reunificación religiosa. Entonces, esa es la consecuencia de la cruzada. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no, digan conforme. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran decirme? Son varios temitas, como ustedes se dan cuenta. ¿Todo conforme? Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Profesor, ¿cuál era la segunda cruzada? Ah, ya. La segunda cruzada va a ser dirigida por un personaje que se llama Conrado III. La segunda cruzada tenía como objetivo consolidar el poder en Jerusalén, pero al final no se va a poder porque Saladino logra recuperar esas zonas. Y por eso se da la tercera cruzada. ¿Escuchaste? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Y bueno, chicos, llegamos a la tercera etapa, el final de todo esto. ¿Ah? La tercera etapa se conoce, vuelvo acá, como la Baja Edad Media.
la Baja Edad Media, o también llamada la Edad Media Tardía. La Edad Media Tardía. ¿Sí? ¿Qué es la Baja Edad Media o la Edad Media Tardía? La Baja Edad Media ya es el periodo de la decadencia feudal. La decadencia feudal. Acá empieza nuevamente a aparecer, reaparece los poderes centrales, se da la formación de los llamados estados modernos, ¿sí? Se da la formación de los estados modernos, ¿correcto? También en ese periodo se da la Gran Peste Negra, pero vamos a ver. También se producen las guerras feudales. La más importante guerra feudal va a ser la Guerra de los 100 años. Y también se produce otra guerra que se llama la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. Entonces, esos son todos los eventos, los más importantes eventos que se producen en el último tramo. A ver, ¿de dónde va? Este periodo va del siglo XIII, donde lo dejamos, hasta el siglo XV, ¿no? Hasta la famosa toma de Constantinopla, ¿no? Entonces vamos a empezar. Crisis del siglo XIV. En el siglo XIV, en pleno proceso de la Guerra de los 100 años, vamos a observar un proceso de ruptura, proceso de decadencia, bajo el influjo de una nueva economía. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor fortalecimiento de las ciudades, ¿no? Del comercio, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, eso va a generar algunas dificultades. Y esas dificultades, ¿por qué se dan? Porque durante el siglo XIV también hay una especie de enfriamiento de ciertas zonas de Europa, y esto se llama la pequeña edad glacial, ¿no? Básicamente la parte del norte, centro Europa, ¿no? Eso genera que también la producción agrícola se estanque, ¿no? Se reduzca la producción agrícola y a su vez se dé una elevación de los precios. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esas cosas van a suceder y encima se va a producir la peste negra. La peste negra es el nombre popular que se atribuye a la enfermedad conocida como la peste bubónica. La peste bubónica proviene de las pulgas, de las ratas asiáticas, ¿no? La propagación de la peste bubónica genera una mortandad que se calcula más o menos la tercera parte de toda la población de Europa. La tercera parte. Es una pandemia la que se va a producir, una pandemia que conocemos, las pandemias en historia, hemos vivido una pandemia hace algunos años, el COVID-19. Esta peste negra, esta pandemia no tuvo ningún tipo de reparo, fue para todos los sectores sociales, gente pobre, gente rica, gente de todos niveles. ¿Sí? Acá vemos la expansión, la peste negra. La peste negra proviene de las zonas de China, como ustedes ven, ¿no? Las pulgas de las ratas infectaron a la población humana desde el lejano oriente. La peste viajó por tierra desde el Asia central a Europa a través de las rutas comerciales, y un brote de peste llegó a los puertos europeos y se extendió por todo el continente. Por todo el continente. Acá vemos una imagen que representa
el tema de la peste negra, los habitantes de Tournai, en tierra de la víctima de la peste negra. Es un grabado belga, nos da a notar el número de muertos y el problema del hacinamiento poblacional y de cadáveres. Claro, o sea, el problema de la propagación fue rápida por la falta de salubridad, por el tema de lo que viene a ser el hacinamiento, ¿no? O sea, las faltas, una serie de condiciones, ¿no? Terribles condiciones que van a lograr darse en ese tiempo. Y acá podemos ver, ¿no?, la evolución de la población en la Edad Media, ¿no? Como vemos, en el año 1000, ¿no?, empieza a tener una población de 40 millones de habitantes. Hay un pico que sube, ¿sí?, por el año 1200, 1250, y de ahí viene una caída estrepitosa, y donde está todo este círculo rojo es donde está el tema de la peste negra. Y nuevamente vuelve a crecer. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, las consecuencias o las características. Acá inclusive está el atuendo de los médicos. Los médicos tenían que utilizar gorras, máscaras, anteojos, varas, una capa y guante, ¿no? Y la máscara parece de un cuervo. En realidad, este tipo de nariz larga es porque dentro de esta nariz larga se colocaban algunas hierbas, las hierbas, ¿no? Hierbas para poder evitar oler, ¿no? Solía otra cosa, ¿no? Es como una especie de filtro, ¿no? Un filtro. Es como decir nuestro barbillo, ¿no? Barbujo, ¿no? La mascarilla, ¿no? La mascarilla. Bueno, una característica importante es mayor mortandad por la epidemia de la peste negra. Como también mencioné, en esa época se produce guerras, enfrentamientos. La guerra de los 100 años, que enfrenta Francia e Inglaterra por temas territoriales, por temas de territorio. Los ingleses invaden Francia, ¿no?, y al final los franceses son los que llegan a ganar. Acuérdense, esta guerra de 100 años se da entre 1337 a 1453. Y cuando Inglaterra es derrotada, ¿no?, Inglaterra es derrotada, se va a producir la guerra de las dos rosas. La rosa blanca y la rosa roja. Las dos rosas es el nombre de las casas dinásticas. La dinastía York y la dinastía Lancaster. Estas dos casas dinásticas van a lograr disputarse por el poder en la zona de Inglaterra. Finalmente, una tercera es la que va a lograr ganar. Ni la dinastía York ni la Lancaster ganan, sino es la dinastía Tudor. Bueno, la Guerra de dos Rosas se produce en 1455 hasta 1487. Y aparte también hay otro cisma, un cisma religioso, el cisma de Occidente, ¿no? Este cisma de Occidente va de 1378 a 1417, donde vamos a tener dos papas a la vez. Uno en la zona de Francia y otro en Roma. Uno en Aviñón y en otro en Roma. Pero esto dura brevemente, no es como la iglesia cristiana ortodoxa que se mantiene hasta la actualidad. Consecuencias. Se decae el poder feudal, se unifica el poder de los reyes, vamos a hablar de monarquías modernas, se diversifican las actividades campestres, rurales, urbanas, también hay revueltas campestres y urbanas, hay estallido de revueltas, y hay una crisis de la creencia religiosa cristiana. Esto ya lo vamos a evidenciar en la clase de recuperación que va a ser mañana. Este es el mapa que muestra las zonas de ocupación inglesa en Francia durante la Guerra de 100 años, que al final termina siendo derrotado los ingleses. Bueno, entonces, estos son los temas que tengo que ofrecerles. Y finalmente, la línea de tiempo. Hemos visto 3 etapas: la alta edad media, la plena edad media, la baja edad media. La alta edad media es también llamada edad media temprana, la plena edad media se llama medioevo, la baja edad media se llama
Edad Media tardía. En la Alta Edad Media, siglo V, siglo X, desde la organización de los reinos germánicos, los reinos bárbaros, hasta la formación del sistema feudal. La plena Edad Media son las transformaciones del sistema feudal y el renacimiento urbano comercial. Y la Baja Edad Media es la crisis del sistema feudal como transición al capitalismo que se va a desarrollar en la Edad Moderna, edad que lo vamos a estudiar la próxima clase. Bueno, entonces, eso sería las cosas que tengo que ofrecerles. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Me comentan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Me dicen? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Digan conforme por lo menos. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a darle 3 minutos para que vean su práctica. Su práctica, por favor. 3 minutos para que vean sus claves. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Ok, vamos entonces a revisar su práctica. Vamos con la pregunta 1, ¿ya? Y me ponen en el chat qué clave creen que es, ¿ya? Dice, la caída del Imperio Romano de Occidente demostró la crisis y debilidades que tenía la estructura administrativa interna para gobernar un territorio tan extenso, lleno de tensiones sociales y una limitada capacidad productiva. La llegada de las fuerzas germanas de Odoacro solo finalizaron la caída inminente de la autoridad imperial dirigida por Rómulo Augusto. Con respecto a las consecuencias producidas por las invasiones bárbaras, podemos mencionar qué cosa, ¿ya? La ruralización de las actividades económicas, ese es uno. El surgimiento de las diversas lenguas romances, la fusión cultural entre romanos y germanos, y la consolidación de las iglesias paganas. ¿Qué clave creen que es? ¿Alguien que me puede, por favor? ¿Qué clave creen que es? ¿Qué dicen? La uno. La uno, ¿qué clave creen que es, chicos? ¿Nada? La D. ¿Será la D? ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí es la D, ¿ya? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces la uno viene a ser la D. 1D. Es correcto, correcto, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a la pregunta 2. La pregunta 2. ¿Qué nos dice la 2? La religión islámica se caracteriza por ser monoteísta y tener una fuerte influencia de las religiones cristianas, judía y persa. Esta considera que la única deidad es Alá y que los musulmanes son los fieles del Islam, que significa líneas suspensivas. Los dogmas más importantes se sustentan en líneas suspensivas.
libro que contiene las revelaciones recibidas por líneas suspensivas y las diversas normas de vida para llegar a ser buen creyente. ¿Qué clave será en la 2? ¿En la 2? Sí, correcto, Brenda. Correcto, Jacqueline. En la 2, la clave viene a ser la C. Perfecto. Sí, la 2 es la C. 2 es la C. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Astrid. Ok. Vamos entonces con la pregunta 3. ¿La pueden ver? Ok, entonces vamos a mostrarles la pregunta 3. Dice, durante el reinado de Carlomagno, se asistió a un periodo de renacimiento cultural dirigido por la propia autoridad monárquica, convocándose, a varios sabios extranjeros, como el anglosajón Alcuino de York. Se impulsó principalmente la educación, estableciéndose diversos centros de enseñanza según el estamento social el cual se pertenecía. Uno de estos se denominó Escuela Palatina, encargándose de educar a quienes. ¿A quiénes se encargaban de educar en las escuelas palatinas? ¿Qué clave creen que es en la 3? ¿Quiénes eran formados en las escuelas palatinas? ¿Qué dicen, chicos? Pregunta 3. ¿Qué clave creen que es? En la pregunta 3. Escriban en el chat. ¿Qué clave creen que es? Que las palatinas, en las palatinas se formaban a la nobleza, ¿ya? La clave de la 3 es la A. La 3 es la A, ¿correcto? Vamos a la 4. El feudalismo fue un régimen económico, político, social, que predominó durante la Edad Media europea y que se caracterizó por la importancia que tuvo la propiedad de la tierra, posesión y usufructo, las relaciones personales de dependencia, vasallaje y servidumbre, y la fuerte fragmentación del poder político, la poliarquía. Con respecto a la organización social, establezca la relación correcta entre los diferentes grupos. Tenemos un lado, vasallo, nobleza, clero, campesinado. Hombre libre vinculado a un noble, compuesto por siervos y colonos, controla espiritualmente al pueblo, señores dedicados a la guerra. ¿Qué clave creen que es? ¿Cuál es la relación? ¿Nada? La 4 viene a ser la B. Correcto, correcto, muy bien. 4B. 4B. Excelente. Y ahora nos vamos a la pregunta 5. La última pregunta. En la Edad Media, durante los siglos XI a XIII, se produjo un nuevo impulso al proceso de urbanización. Casi todas las ciudades de Europa Occidental pasaron por un proceso de transformación, expansión y crecimiento. Sirvieron de base para cambios en sus modelos de organización, contribuyendo a enriquecer y flexibilizar sus estructuras tradicionales. Este proceso denominado renacimiento urbano comercial se caracterizó por, además, dice, por el fortalecimiento de los reyes, el fin de un sistema de vasallaje, el debilitamiento del artesanado, la ruina de los gremios feudales o el surgimiento de la burguesía. ¿Qué clave será? En la 5, ¿qué es lo que da origen? ¿Qué dicen, chicos? No,
es al surgimiento de la burguesía, ¿ya? Aparece la burguesía. No hay gremios feudales. Los gremios son asociaciones de artesanos por especialidad. ¿Ya, Jacqueline? La 5 es la E. Bueno, ¿tienen alguna duda con todo lo que hemos mencionado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿No? Ya para ir cerrando esta clase. ¿Profesor No, puede repetir lo último de los gremios feudales? no No. existen gremios feudales. Los gremios son no son de feudales, eran de artesanos. Los gremios son asociaciones de artesanos por especialidad, zapateros, panaderos. No hay gremios de señores feudales. ¿Entiendes? Sí, gracias. Ya, ok, listo. ¿Alguna duda más sobre todo lo que estamos conversando? Ninguna, ¿no? Ok, chicos, entonces, mañana tenemos, por una excepción, ¿no? Nuestra recuperación. La recuperación por el día feriado que fue el 8. Así que mañana, al 23, tenemos clases, ¿ya? Así que, por favor, nos vemos mañana con la época moderna. Chau, chau. Cuídense.